Padre bueno, Dios de la gloria, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias por tu abundante amor y misericordia, por tu protección, tu ayuda. Señor, tú eres nuestro castillo fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti nos debemos, exaltamos tu nombre y te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos que en esta hora estés presente, Señor, en esta comunicación virtual que tenemos, que estés llenando los corazones. Estamos para aprender, Señor, y queremos atesorar, Señor, estos conocimientos de la ciencia, Señor, para poder aplicarlos en la prevención y en la recuperación de las personas enfermas. Nos anima, Señor, el hecho de tener la responsabilidad de presentar a tu Hijo Jesús, de dar las buenas noticias de salvación a aquellos que no te conocen, de recuperar a aquellos, Señor, que te han dejado en algún momento y de exaltar tu nombre por encima de todas las cosas. Bendice, Señor, a todo este grupo, a los que se van a incorporar. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Bueno, nosotros estamos viendo nada más que marihuana en este curso, ¿sí? Nada más. Así que todo lo que sea de otras drogas las vamos a mencionar al pasar cuando se relacionen con la marihuana, ¿sí? Lo demás, la aplicación y todo lo demás, va en otros cursos que, bueno, si por ahí lo podemos repetir, el curso de prevención temprana, por ejemplo, que es muy útil, ¿no? Porque habla de la prevención desde la niñez, desde la más tierna infancia, por ejemplo, ¿no? Y de, bueno, tantos temas que hay como las adicciones sin sustancia también, que son muy importantes. Nosotros hemos visto hasta acá algunos datos y para resaltar los que el Estado menciona, ¿no? En el librito este que nosotros les mandamos a ustedes, que es este de Cedronar, ¿sí? Que ustedes lo tienen en el grupo, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener referencia de los perjuicios de la marihuana, ¿sí? Ahora, para arribar a esa conclusión, hubo muchos años de estudio, ¿no? Científico. Y hay un libro de Peggy Menn, una autora norteamericana de la década del 90, que se llama Alerta Marihuana, que ella escribió ese libro cuando comenzaron a tener problemas las Fuerzas Armadas, en los colegios, las familias, los clubes, es decir, toda la sociedad norteamericana comenzó a tener algunas alarmas con respecto al uso de la marihuana. Y comenzaron a estudiarla, ¿no es cierto? Ella recoge experiencias de muchos años atrás, de la década del 70, más o menos en adelante, ¿no? Y relata cómo, un poco ya lo dijimos, en el comienzo de la clase pasada, cómo llega la marihuana a Estados Unidos y el clima favorece la siembra y el florecimiento de las plantas, y prácticamente gran parte del territorio norteamericano crece en forma natural, ¿no? Ahora, hubo un grupo que se llamó los agricultores que buscaron nuevas experiencias en las plantas y descubrieron, algo que ya dijimos también, descubrieron que la planta hembra, porque es una planta dioica, es la que tiene mayor potencia y sobre todo en las flores. Entonces, ¿qué hicieron? Aislaron las plantas macho, las cortaron, ¿no? Y las aislaron y las cosechaban antes en las plantas macho, ¿no es cierto?, para que crezcan las plantas hembras solamente, y así elevar la potencia del THC, ¿no? Que en ese momento, y estamos hablando antes de la década del 90, podía alcanzar una potencia del 8 al 10%, la denominada sin semilla, ¿sí? Sin semilla. Modificación genética. En ese momento estaba llegando de Jamaica, sobre todo,
un THC del 3 al 4%, ¿no? Entonces, cuando es poca potencia, digamos, y los consumidores se daban cuenta de ello, y bueno, comenzaron a buscar nuevas experiencias, ¿no? Entonces, ella comienza diciendo, vamos a seguir en este tiempo, en esta primer parte, sobre todo, vamos a seguir el libro de ella para ver, concatenado con otras investigaciones, para ver cómo fue la evolución, ¿no? Y vamos a colocar allí la placa 38 y 39, Paula. Porque bueno, ¿qué se había dicho allí? Lo que se había dicho que lo que se dice hoy acá. La marihuana es una hierba simple y natural, ¿sí? Entonces, eso ha penetrado en la sociedad. Miren lo que dice ella. Es natural, pero está muy lejos de ser simple, pues es la más químicamente compleja de las drogas ilegales. Cuando se fuma la hierba, sus 421 químicos, en ese momento, antes de 1990, habían descubierto 421 químicos. Hoy se sabe que tiene más de 500, ¿sí? Ahí está entre paréntesis aclarado. Ahora, cuando esos químicos se prende el porro, ¿sí? Cuando se combustionan en más de 2000 químicos. Y cuando estos se metabolizan en el cuerpo, se difunden por el cuerpo, se desprenden o se producen el desprendimiento de cientos más de químicos. Así que esto es un descubrimiento de científico que apunta a esta mujer. Por ejemplo, solo el químico delta 9, el THC, que es lo que ustedes tienen que mirar siempre, se separa en más de 35 metabolitos conocidos, es decir, químicos, ¿no? Para los investigadores es imposible descifrar lo que todos los químicos de la marihuana pueden hacer en el organismo, ¿sí? Ahí vamos a la otra placa. Hay 50 tipos distintos de hidrocarburos, fíjese, hidrocarburo es como el elemento que desprende el petróleo, ¿no es cierto? Que está en las plantas también. 50 tipos de distintos hidrocarburos cerosos que ayudan a crear el alquitrán al fumar marihuana, igual que el cigarrillo. Existen 103 terpenos que son hidrocarburos también. Los terpenos son hidrocarburos, la mayoría de los cuales irritan los pulmones. También existen 12 ácidos grasos, 11 esteroides y 20 componentes nitrogenados, así como agentes tóxicos, incluyendo el monóxido de carbono. Esto hay que tenerlo presente, porque el monóxido de carbono impide que circule libremente el oxígeno por las vías aéreas. Lo dificulta. El amoníaco, que también tiene el cigarrillo como el monóxido de carbono. La acetona y el benceno. Además está el benzatraceno y la benzopirina, que son inductores del cáncer y están presentes en la marihuana en cantidades de un 50 a un 100% más que al fumar tabaco. O sea, repito, la conclusión es a lo que arribó el Estado argentino cuando coloca el documento este que ustedes tienen. Ahora nosotros estamos viendo los estudios que hicieron que se llegara a esa conclusión, ¿no? Que lo recogiera el Estado argentino. Entonces, fíjese acá hay algo importante. Cuando se estudia qué es lo que hace en el cuerpo, y a partir de 1971 comenzaron a hacerse estudios, el Estado, en este caso Estados Unidos, autoriza la potencia del THC del 2%. O sea, Salud Pública, por ejemplo, le dice, si quieren hacer estudio con personas, con seres humanos, el 2% del THC tiene que tener como potencia. Y eso se tiene que congelar para ser utilizado. Así que no es sencillo el tema, ¿no? En ese momento, en el 70, en el 71 específicamente, la marihuana de la calle estaba en un 3 a un 4% de potencia. Entonces, ella cita a un estudioso, el doctor Carlton Turner, esto es muy nombrado, este hombre fue un pionero de la investigación, y vamos a ver qué dice. Vamos a la siguiente placa, Paula.
Dice, con objeto de entender a la marihuana y sus efectos en la salud de nuestra sociedad, llevémoslo ahora nosotros a esto, ¿no? Es necesario estudiar todos los sistemas y aparatos del organismo. Hay que estudiar cómo somos por dentro, ¿no? Y comprender que la marihuana es una droga única, que actúa a nivel celular. Fíjense en lo que está diciendo, ¿eh? A nivel celular. Los efectos biológicos son miles, pues los cannabinoides y otros componentes de esta hierba, al ser fumado, afectan todos los sistemas del organismo. Entonces, dice, no existe otra droga que el ser humano use o abuse que tenga el poder y la amplia acción celular en el organismo como tiene la cannabis. ¿Sí? Hay otra particularidad. ¿Sí? Hay otra particularidad. Escuchen esto, escuchen esto. En Estados Unidos, como ellos investigan mucho, se autorizó una investigación en lo que se llamó, esto lo hizo una universidad, el planteo del Mississippi, que encontró y cultivó 228 variedades de la marihuana. 228 variedades, empleando semillas de 61 países. Así que fíjense la experiencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, fíjense lo que se ha descubierto. Entonces, ¿qué se descubrió también ahí? Se ratificó que las plantas hembras tienen más poder que las plantas machos, ¿no es cierto? Pero también que la planta tiene distinta potencia en distintas partes de la misma planta. Y que los cannabinoides, que son más de 100 los químicos, ¿no? Los cannabinoides, varían de acuerdo a la edad de la planta, el transcurso del tiempo que se ha almacenado después que se ha cosechado, el lugar, si tiene humedad, no tiene humedad, tiene calor o frío, y la temperatura de ese sitio. O sea, se guarda la marihuana en algún lugar que se vende como ladrillo y va cambiando, ¿no? La potencia. Entonces, por eso jamás la marihuana se va a poder estandarizar como se hace con el cigarrillo, por ejemplo. Nunca, ¿no? Nunca. Entonces dice que así como dos individuos no tienen las mismas impresiones digitales, no hay ninguna persona en el mundo que tenga las mismas impresiones digitales, la planta de cannabis también es así, no hay dos plantas que sean iguales en cuanto a la potencia, ¿no es cierto? En cuanto a las características de los químicos, porque van variando. Y entonces, el contenido de humedad de la planta varía la potencia de los químicos. El pH, la acidez y el suelo en que ha crecido, ¿sí? Varía la potencia de la planta. Fíjense, algo importante. Yo les decía, una cosa es la marihuana de San Pedro, de Paraguay, o de Pedro Juan Caballero, a la de Colombia o a la de México. La de Colombia, yo les había dicho, recibe sol durante 12 horas, entonces hay un crecimiento rápido, pero con la característica de que el suelo, gran parte del suelo, es ácido volcánico, igual que en México, lo que tiene su problema. ¿Por qué? Porque se ha detectado mercurio en las plantas, no solamente en las plantas de marihuana, sino en las plantas de flores que exportaba Colombia, ¿no? Entonces, fíjense, no es tan sencillo el tema. Esto es como tener una planta en un lugar donde hay una cloaca cerca, ¿no? Usted tiene, no sé, ciruela, ¿no? Cerca de una cloaca y va a ver que las ciruelas, una barbaridad las ciruelas, pero seguramente que están contaminadas con todos los contaminantes que puede tener una cloaca. Es para que ustedes entiendan esta situación. No es lo mismo un suelo natural como el de Paraguay al de México, que tiene residuos volcánicos y entre ellos estos metales, ¿no? El mercurio, que es totalmente perjudicial.
Entonces, conseguir la potencia del 2% para hacer estudios científicos no es sencillo, porque se tiene que mantener digamos, en congelado para que se puedan hacer los estudios y no varíe la potencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando no tiene esa potencia, o cuando tiene poca potencia, el viaje, entre comillas, que la persona tiene, es decir, el efecto que produce el THC, es menor. Por eso la persona siempre busca algo más placentero y busca mayor potencia, ¿no? Esto lo va a explicar muy bien la licenciada Ángela Puglia cuando hable en la última clase del tema de Uruguay, ¿no? Ahora, vamos a ver el tema del perjuicio en los pulmones y el corazón. Vamos con la otra placa. Perjuicio en los pulmones y el corazón. Muy bien. Vamos a decir, ante todo, alguna aclaración antes que entremos a la siguiente, ¿sí? Se cita acá estudios del doctor Robert Peterson, ¿no? Que él explica cómo es el tema del cigarrillo y el porro. El cigarrillo, como dijimos, está estandarizado. Salen todos igualitos, con filtro, ¿no es cierto? El largo, todo es igual, pues lo hacen las máquinas, ¿sí? El porro tiene, como es hecho a mano, tiene distinto grosor. Es más corto, pero tiene distinto grosor. Y se fuma distinto también. El humo que produce el humo del cigarrillo, ¿no es cierto? Que es, se pita, digamos, más seguido, entra a los pulmones, a las vías aéreas, primero al árbol aéreo que tenemos, después los pulmones, y de los pulmones pasa a la sangre, ¿no es cierto? Y hay un filtro, y ahí todos los químicos es como si se detienen, parte de los químicos se detienen en el filtro, pero el porro no tiene filtro. Se fuma hasta el final, se agarra con las uñas, ¿no es cierto? Y se fuma hasta el final. Ahora, ¿qué pasa? El humo de la marihuana que despide el porro, la persona lo mantiene en las vías aéreas más tiempo, hasta casi un minuto lo mantiene. Y cuando exhala, exhala poco humo, es decir, ese humo se traga más que el del cigarrillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que produce la irritación en los pulmones. El que pita cigarrillo cada 2 segundos está dando bocanada, ¿no es cierto? El del porro lo mantiene de 10 segundos a algunos hasta un minuto, ¿no? Entonces, ahí en 1976, fíjese, vamos a retroceder varios años, un doctor, el doctor Donald Taskin, del laboratorio de un hospital de Oakland en Estados Unidos, estudió a jóvenes voluntarios fumadores de marihuana, con el 2% siempre, ¿no? Tengamos presente eso. Entonces se seleccionan a 28 fumadores de marihuana, 28 fumadores de marihuana, que fumaban 4 porros por día, perdón, por semana, y lo fumaron durante 6 meses. Los internaron, ¿no es cierto? Y les retiraron todos los químicos que tenían durante 11 días, no fumaron, ¿no? Es como que le hicieron una limpieza. Y después se les permitió fumar todo lo que quisieran, y fumaron un promedio de 5 porros durante 47 a 49 días. Y fíjense lo que encontró este doctor. Y ahí vamos a la placa, Paula. Todos los sujetos tuvieron importantes deterioro de la función pulmonar en las vías aéreas, ¿no? En las vías aéreas, deterioro. Estos deterioros eran similares a los encontrados por otros investigadores que habían estudiado a personas que habían fumado tabaco, ¿no? Por mucho o poco tiempo durante varios años. Algunos de los síntomas, como disminución del ritmo respiratorio medio y el deterioro de la conducción del aire, se relacionaban totalmente con las dosis, pues empeoraban conforme aumentaban los días de consumo de marihuana. Más fumaban,
más problemas de deterioro de las vías aéreas presentaban, ¿sí? Entonces, estos individuos se sorprendieron porque pensaron que ellos estaban sanos, ¿no es cierto? Ahora, no fumaron mucho, entonces dejaron de fumar y los síntomas desaparecieron, ¿no? Salvo el tema de que se olvidaban, digamos, la retención temprana de lo que habían hecho, se pierde un poco. O sea, en horas de la tarde se le pregunta qué comiste hoy y se quedan pensando un rato, ¿no? La memoria reciente se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasaba si continuaban fumando? ¿No es cierto? Bueno, si continuaban fumando con estos datos, ¿no? Quiere decir que en algún momento las dificultades o los daños se iban a presentar. Después se hizo otro estudio con 74 jóvenes también, con un promedio de 2.2 porros diarios durante 5 años, ¿no? Aparentemente todos estaban sanos. Y se los comparó a estos fumadores con 50 hombres que nunca habían fumado marihuana, pero sí habían fumado tabaco durante 16 cigarrillos de tabaco en forma diaria durante 4 años. Fíjense la comparación, estos estudios científicos que se hacen, ¿no? Se los compara entonces con personas, con 50 hombres que no habían fumado marihuana, pero sí 16 cigarrillos de tabaco en forma diaria durante 4 años. ¿Cuáles fueron los resultados? Ahí vamos a la siguiente placa. Los fumadores de marihuana que no fumaban tabaco tenían una marcada resistencia de flujo de aire, o sea, dificultad para que el aire pase. Por ejemplo, irritación y la inflamación en vías aéreas grandes. Comparada con los controles que solo fumaban tabaco. ¿Se entiende? Eran los fumadores de marihuana que no fumaban tabaco tenían dificultades para el paso del aire, ¿no? Entonces, dice este médico, fumar un porro diario, un carrujo diario, provocaba una mejor resistencia de flujo de aire que fumar 16 cigarros de tabaco diario. Fíjese en la comparación que hace, por este tema de cómo se fuma y la potencia, ¿no? No se olviden nunca este tema de la potencia porque es muy importante. Para explicar la siguiente placa les comento lo siguiente. Hay un estudio hecho por soldados norteamericanos en Alemania. De repente comenzaron a presentar problemas de salud, los médicos comienzan a investigar, encuentran que tienen problemas de bronquitis, dolor de garganta, la nariz constipada, diarrea, dolor de cabeza. Bueno, y comienzan a investigar. Muchos de ellos fumaban hachís. Acuérdense que yo le dije que el hachís era la marihuana de la planta, en las partes de arriba, sobre todo, prensada, ¿no? Muy prensada y despide ahí una resina. Ese es el hachís. Fumaban hachís y tabaco, con una potencia del 5 al 10% del THC. Eran muchachos jóvenes, alrededor de 27 años. Entonces se dividió a los que fumaban hachís y los que fumaban hachís, o sea, la marihuana, esta forma de consumir, más tabaco, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que encontraron. En los que fumaban hachís más tabaco, hachís más tabaco, y el hachís con una potencia del 5 al 10% del THC. Pónganle en marihuana, es un tipo de una forma, manera distinta de fumar. Miren lo que encontraron, ahí vamos a la placa siguiente. Tos crónica, 95%, ahí ustedes lo están leyendo. Estertores, que son sonidos anormales en los pulmones o en las vías aéreas, 87%. Producción excesiva de esputo, 52%. Hemoptisis, tos con sangre, 61%. Erisema, que es la inflamación de los pulmones, 57%.
disnea, que es una respiración cortada, 61%. Y células atípicas, el paso anterior a la metaplasia escamosa, que es la condición de precáncer, 100%. Fíjense, con el 5 al 10% de potencia del THC más tabaco, ¿no? El tabaco es un estimulante, ahí ustedes lo tienen en el documento, ¿no? Es un estimulante. La marihuana es un depresor y un alucinógeno. El tabaco tiene más de 7.000 químicos, como lo hemos visto al final de la clase anterior, ¿no? Entonces, este estudio, que llevó varios años, fue publicado en 1980 y fue corroborado por varios médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el doctor Tennant, que llevó adelante el estudio? La siguiente placa, Paula. Fíjense lo que dice. Parece evidente que los pulmones no son lo suficientemente fuertes para resistir el asalto del tabaco y el cannabis. Bueno, no alcancé a leer lo que preguntó una hermana, y lo vamos a ver al final, hermano. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Los pulmones no aguantan tanto, digamos, que se junte el tabaco con el cannabis. Los efectos dañinos son sinergéticos, o sea, se multiplican, no se suman. 1 más 1 suman más de 2, ¿sí? Y la mayoría de los fumadores de cannabis parece consumir tabaco también, que es lo que pasa acá en la Argentina, ¿sí? Entonces, repito, más de 7.000 químicos el tabaco, más de 500 químicos la marihuana, que cuando se combustiona se produce más de 2.000, según lo hemos visto nosotros. El cigarrillo es un estimulante, la marihuana es un depresor y un alucinógeno, ¿sí? 5 al 10%, yo les aseguro que tranquilamente es lo que está circulando acá en Argentina, ¿sí? Ahora, hay daño también en las enfermedades coronarias, que lo produce el tabaco, ¿no? Imagínense el tabaco más la marihuana, porque la marihuana, si ustedes, como lo hemos visto, el tabaco produce daños al corazón, ¿no es cierto? Y vamos a la siguiente placa. Aparte del hecho de que la marihuana contiene cannabinoides, según hemos visto, ¿no es cierto? Y de que el tabaco contiene nicotina, la mayoría de los demás gases, según vimos en la primera placa al comenzar esta clase, y las sustancias tóxicas son virtualmente las mismas en las dos drogas y están presentes en calidades similares. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no va a haber daño? ¿Hasta dónde la marihuana es, digamos, no hay problema con la marihuana, fuman los fines de semana, ¿no? Es recreativa, es una droga recreativa. No, nada que ver, fíjense lo que estamos viendo nosotros. Y los que fuman marihuana se dan cuenta porque cuando se fuma, de acuerdo a la potencia, comienza a latir fuerte el corazón, ¿no? Por eso nosotros vimos en la clase anterior que hay un toxicólogo argentino que dice que la marihuana también es estimulante, ¿no? Estimula ahí, un rato estimula, acelera el corazón, aumenta la presión arterial. Vamos a ver ahora en el año 79, en 1979, el doctor Gary Huber, con otro especialista cardiopulmonar, el doctor Manhunt, de un hospital de Toledo, en Ohio, publicaron un informe y fíjense las conclusiones que arribaron. 2 médicos estudiando el tema de cómo pega la marihuana en el sistema cardiovascular. Vamos a la siguiente, Paula. Miren, la marihuana afecta tanto al corazón como a la presión sanguínea, según estábamos diciendo recién, ¿no? La elevación de esta última se relaciona con la dosis. A ver qué cantidad estoy consumiendo.
pero es variable y menos marcada que el rápido ritmo cardíaco. Un aumento en la diástole significa que el corazón, incluso en reposo, está bajo una carga pesada. Se conoce entonces que la marihuana reduce la fuerza con la que el corazón puede bombear la sangre y disminuye la cantidad de sangre que puede bombearse por minuto. Del mismo modo, disminuye la capacidad volumétrica del corazón. Fíjese los daños que ocasiona. El efecto de la droga en las funciones del corazón es evidente en los humanos durante los 10 minutos siguientes al comienzo del consumo y generalmente dura de 60 a 120 minutos. Fíjese, estamos hablando de 1979, donde la potencia de la marihuana no era tanto como la que hoy tenemos en la calle en la República Argentina. ¿Sí? Estudios científicos. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no sabe que tiene un problema latente? Un problema de corazón, como hemos hablado en la clase anterior. Hay personas que tienen problemas cardíacos y no lo saben, ¿no? Está ahí dormido, que se puede despertar con algo, ¿no? Estimula, los químicos estimulan eso y se despertó, como en el tema del COVID. Murió gente sana porque se despertó algo que estaba latente allí, dormido, y la persona no lo sabe. Entonces, como despide monóxido de carbono, la marihuana, esto retarda el paso del oxígeno por las venas, ¿no? Y esto es lo que produce que el corazón trabaje así en forma exigida, ¿sí? Vamos a ver ahora los efectos dañinos sobre la mujer, Paula. Bueno, Paula le pasó a ustedes un informe sobre el tema de la mujer, ¿no? Me imagino lo habrán leído. Estos estudios, en este caso que voy a señalizar, son del 2016. Estamos en el 2022, ¿sí? Se hace una encuesta a las mujeres embarazadas. Y las mujeres embarazadas, muchas estaban fumando por el tema de la legalización. ¿Se acuerda que lo vimos en la clase anterior? 29 estados o provincias, podríamos decir, en caso nuestro, habían aprobado el tema del uso medicinal del cannabis. Entonces las mujeres embarazadas decían que tenían depresión, ansiedad, estrés, dolor, náuseas y vómito. Y eso llevaron a que usaran marihuana, suponiendo que el cannabis no tiene consecuencias para los bebés en desarrollo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuál fue el resultado, ¿sí? Vamos a la placa. Dice, sin embargo, investigaciones preliminares sugieren lo contrario. El principal ingrediente psicoactivo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol o THC, puede atravesar la placenta para llegar al feto, dicen los expertos, posiblemente dañando el desarrollo cerebral, la cognición y el peso al nacer. El THC también puede estar presente en la leche materna, ¿no? Estamos hablando de los efectos sobre la mujer. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Un estudio que se llevó a cabo en Pittsburgh, en Pensilvania, y en Ottawa, en Canadá. Los chicos de 6 años que las madres habían fumado marihuana una vez por día en el primer trimestre del embarazo mostraron una capacidad menor para entender conceptos y para leer. A los 10 años los niños que habían sido expuestos al THC en el útero eran más impulsivos y tenían menor capacidad de enfocar la atención, ¿no? Tardaban en enfocarse. A los 14 años, los hijos de madre que usaron marihuana de manera considerable en el primer trimestre del embarazo tuvieron calificaciones más bajas en lectura, matemática y ortografía que sus compañeros. 2 investigaciones, una en Estados Unidos y otra en Ottawa, en Canadá. Hay una neurocientífica, Jasmine Hurd,
directora del Centro de Atenciones de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí en Manhattan, dice lo siguiente. Vamos a la siguiente placa, Paula. Incluso al principio del desarrollo, la marihuana cambia circuitos críticos y neuroreceptores. Estos son importantes para la regulación de las emociones y la gratificación, incluso para la función motriz y la cognición, para entender, ¿sí? Acuérdense que yo le decía que hay un experto, un médico mexicano, que él observó, ¿no? Comprobación de atender mujeres, que había chicos que habían nacido sordos, ¿no? Acuérdense que yo les daba esta información. Y es lo que está diciendo esta investigadora, ¿no? Hay otra investigadora, pediatra, también de la Academia Nacional de Ciencia y Ingeniería, Mary Cormick, que dice, en la siguiente placa, Paula. Fumar marihuana, de hecho, confiere, en términos de peso al nacer, los mismos riesgos que el tabaquismo. Acuérdense que ustedes en el documento tienen, busquen, tienen el inciso G, artículo 7º de la ley 26.687 del año 2011, la madre embarazada que fuma causa daño irreparable a su hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo esta investigadora? Fumar marihuana, de hecho, confiere en términos de peso al nacer los mismos riesgos que el tabaquismo. Ahora, en ese tiempo la marihuana tenía 12% de poder, el THC, ¿no? Poder psicoactivo. En el año 2014, perdón. Mientras que en el 95, cuando se llevan adelante estas investigaciones, era del 4% solamente. Entonces, acá nosotros tenemos daños en varios ejes, ¿no es cierto?, en el cerebro de cualquier persona, en este caso estamos hablando de la mujer, y tenemos daños también en los órganos sexuales masculinos y femeninos, ya lo habíamos visto esto, en el caso del hombre en los testículos, en el caso de la mujer en los ovarios, y los órganos sexuales accesorios, la próstata en el caso del hombre y las vesículas seminales, acuérdense que hablamos de este tema, y en el útero y en la vagina en la mujer. Daños por lo menos a 2 niveles, ¿sí? Y acá hay un estudio hecho por 2 científicos, una doctora, Joan Bauman, y el doctor Kolodny, del Instituto de Master y Johnson de Estados Unidos. Eligen a 26 mujeres entre 18 y 30 años que habían fumado marihuana por lo menos 6 meses antes del estudio, 3 veces por semana. Y los controles son mujeres sanas que nunca fuman marihuana. Es para comparar las mujeres que fuman con las que no fuman, ¿sí? Entonces, en los controles, mujeres que nunca habían fumado, eran casi de la misma edad y de buena salud. ¿Cuál fue el resultado? El 38,3% de las fumadoras de marihuana, mujeres jóvenes, ¿no?, entre 18 y 30 años, presentaban ciclos menstruales irregulares, comparados con el 12,5% de las no fumadoras. ¿Sí? O sea, es importante la diferencia, ¿sí? La mujer no ovulaba, o al tiempo entre la ovulación y el final del ciclo menstrual era más corta de lo normal. Estas son las fumadoras de marihuana. También descubrieron, fíjense, esto lo vimos también, el tema del sacudón hormonal, digámoslo así, porque descubrieron en las mujeres niveles elevados de testosterona, que es la hormona masculina, en el grupo de las fumadoras. Y encontraron además en las más jóvenes, las adolescentes, puede causar la presencia de la testosterona, vello facial y corporal, ¿no? La mujer le empiezan a crecer los vellos, que es propio del hombre. Y un bajo nivel de prolactina, que es una hormona que está implicada en la producción de la leche materna.
Así que vamos entonces a la siguiente placa con respecto al bebé en gestación, Paula. No, profe. Esa la pasamos, esa ya la mencioné. Vamos a la otra. Dice esta investigación, miren, la placenta es el tejido que conecta al bebé con la madre, ¿no? Las mujeres lo saben. La placenta es el tejido que conecta al bebé con la madre y sirve como conducto proporcionando al feto nutrientes y sacando los desechos. En los estudios hechos en seres humanos se ha demostrado que el THC se acumula en y a través de la placenta. Como consecuencia de esto, cuando la madre que fuma marihuana está viajando, es decir, tiene ese placer, ¿no? Del mismo modo lo hace el bebé en desarrollo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el daño, nosotros estamos hablando del daño en la marihuana, pero el daño que hace, por ejemplo, el Paco es tremendo en esto, ¿no? El daño neuronal, y en el caso del tabaco que ya los mencionamos. Y acá hay otra investigación del doctor, un psicólogo, Peter Fried, de la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá, que estudió a 60 mujeres que consumían nada más que marihuana. Algunas en forma irregular, otras un porro a la semana, y otras eran fumadores asiduos. Fíjense en los resultados. Vamos a otra placa. El 100% de los bebés nacidos de consumidoras asiduas, que fuman 5 o más a la semana, fumadoras asiduas se considera 5 o más a la semana en este caso, mostró efectos de comportamiento anormal. Lenta respuesta al estímulo visual de los bebés nacidos, ¿no es cierto? Los bebés, lenta respuesta al estímulo visual, temblores, más frecuentes y exagerados, y tercero, exagerado sobresalto. Exagerado sobresalto. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer consume alcohol y marihuana? ¿No? Hay otro estudio hecho con 1.609 madres que le hicieron un estudio, las que consumían alcohol estando embarazadas, para ver el síndrome fetal. ¿Cuál era el síndrome fetal? Pero una de las preguntas era sobre la frecuencia del consumo de marihuana. Y fíjese el resultado, vamos a la otra placa. Aunque el estudio se diseñó específicamente para examinar al consumo materno de alcohol y sus efectos en el infante, claramente surgió el hecho de que fumar marihuana durante el embarazo estaba más asociado con los resultados fetales adversos que el alcohol. 2 o más tragos al día en el caso del alcohol, ¿no? O que el tabaco, un paquete o más al día. Entonces, las fumadoras de marihuana daban a luz bebés con características compatibles con la del síndrome fetal de alcohol, síntomas parecidos, ¿sí? Comparada con aquellas que consumían alcohol, pero que no fumaban marihuana, ¿sí? Y las que bebían alcohol y consumían marihuana, fíjese lo que pasa. Vamos a la siguiente placa. Las mujeres que bebían 2 o más copas al día y fumaban marihuana durante su gravidez dieron a luz un mayor porcentaje de infantes con características compatibles con el síndrome fetal de alcohol, ¿sí? Que aquellas que bebían pero que no fumaban marihuana. O sea, lo que vimos recién, un efecto sinergético, ¿sí? Y fíjense que el alcohol, en primera instancia, es estimulante, ¿no? Es, digamos, un pico agudo, es estimulante, pero finalmente pasa a ser un depresor, y así está calificado, ¿no? Como un depresor. Entonces, la marihuana es un depresor y un alucinógeno. Fíjense lo que significan las mezclas, que las vamos a ver aquí también. Vamos ahora a lo que ocurre con el hombre, Paula. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre? Vimos hasta acá qué es lo que ocurre con la mujer. Hay un estudio hecho entonces en el año 73, 73,
cuando la potencia de la marihuana no era muy fuerte. Este estudio lo hace el doctor Kolonowski, que lo vimos recién, del Instituto de Master y Johnson. Él entrevista a 500 hombres entre 18 y 30 años. Y habían consumido estas personas esporádicamente, diariamente, durante 6 y 7 años. Fíjese lo que pasa en el hombre. No dice la potencia, pero la potencia evidentemente era menor en el año 73. ¿Sí? Hay una hermana de Entre Ríos. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, vamos a ver la placa, Paula. La tendencia general fue que con el aumento del consumo se daban índices más bajos de actividad sexual y menos frecuencia de orgasmo. Estamos hablando de los hombres. ¿Sí? Vayan ustedes después, cuando termine todo esto, a ver otra vez lo que dice el Estado argentino y se van a dar cuenta que el desgano, la apatía del hombre. En este caso, baja actividad sexual, ¿no? En el año 84, ahí también en un hospital de Jamaica, y cuando yo digo Jamaica, ustedes relacionan enseguida, él encuentra que las personas que están atendiendo tienen problemas. Vamos a ver cuáles son los problemas que tienen. Lo lleva esta preocupación, ¿no? La lleva a Estados Unidos, y siempre con el 40%, ¿no es cierto? Con el 2% de potencia. ¿Y qué es lo que encuentran en estos estudios? ¿No? Encuentran, durante el periodo de marihuana, una reducción del 40% en número de esperma en cada eyaculación y un 20% de disminución en la movilidad del espermatozoide, la capacidad para nadar. ¿Eh? Fíjense que estas personas venían consumiendo, pero cuando entran digamos, a ser estudiados, que dan el visto bueno, los internaron a estos hombres, ¿no es cierto? Entonces se le dio a consumir todo lo que quisieran. Fumaron 20 porros diario, pero con la potencia del 2%. De 5 a 20 porros diarios durante 12 días. Y este fue el resultado, ¿no? Que es lo que encontraron. Y los demás, dice este médico, los demás espermatozoides simplemente yacían ahí, no nadaban. Del mismo modo se dio un ligero aumento en el porcentaje de espermatozoides anormales, y esto ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Fíjese lo que está ocasionando en el hombre, ¿eh? Una reducción del 40% en la cantidad de esperma, ¿sí? Y disminución de la movilidad del espermatozoide, no nada bien y no puede llegar al óvulo, ¿sí? Entonces, hay otro estudio del doctor Hash, acá en Texas, en Estados Unidos, y él llega a la siguiente conclusión también. Vamos a la otra placa. Porque lo que él encuentra es una inutilidad de los espermatozoides para incorporarse a la fructuosa, que es, digamos, lo que lleva a la movilidad de los espermatozoides, ¿sí? El metabolismo que allí se produce. El resultado es que el esperma se hace menos móvil y se queda ahí y muere, ¿no es cierto? Miren lo que él encuentra. Está claro que el THC tiene dos efectos sobre el esperma. Un efecto indirecto a través de los neurotransmisores del cerebro, ¿no? Que lo habíamos visto con anterioridad. Y un efecto directo sobre la utilización de la fructuosa por parte de los espermatozoides mismos, ya que el THC se acumula tanto en los testículos como en el semen, donde hay tejidos grasos. Fíjense, ahí se acumula el THC. Entonces, los adolescentes y los chicos que todavía no entran en la adolescencia son particularmente vulnerables a los efectos de la marihuana, debido a la secreción de esto lo sabemos casi todos, ¿no? Las gonodotropinas, que son las cuales
en las que controlan el desarrollo sexual de los chicos, que comienza entre los 8 y los 12 años y termina a los 18 años. Es decir, cuando hay crecimiento en todo sentido del hombre, ese chico está fumando, y aparte de que no se le formó el cerebro, que se termina de formar a los 25 años más o menos, pueden dañar, fíjese, puede dañar en esta calidad, ¿no es cierto? La marihuana puede afectar a los espermatozoides, puede afectar a los testículos, puede afectar al semen, ¿sí? Digamos como conclusión. Entonces, acá hay otra investigación, todavía nos faltan para el descanso unos minutos, de una científica en Grecia que se llama Marieta Isidorides, que hace también en los años 80, estudia a personas que estaban consumiendo hachís. Entonces consigue a 10 voluntarios, el hachís estaba prohibido en ese entonces en Grecia, ¿no? Toma a 10 voluntarios, 10 personas, y 10 controles. 10 personas que consumen hachís y 10 controles. Con una salud y un físico parecido, ¿no? Un promedio de 40 años de edad, y habían sido consumidores diarios por lo menos 10 años de hachís. Con la potencia estaba entre 5 y un 6%. Miren lo que encuentra esta mujer. Acá la tecnología ayudó muchísimo, y ella pudo ver en un microscopio electrónico el esperma de estos fumadores. A largo plazo incluso lo filmó. Vamos a la placa. Dice, nuestras observaciones, dijo la médica, revelaron grandes diferencias entre el esperma de los controles, ¿no? Hombres sanos que nunca habían fumado, y el de los consumidores. Entre los descubrimientos tenemos una importante disminución en el conteo y la movilidad de los espermatozoides. Del mismo modo, la mayoría de los espermatozoides de todos los fumadores de hachís, y repito la potencia, el 5 al 6%, era anormal en estructura en algún grado. Estas anormalidades se presentaban en 3 formas, y casi todos los espermatozoides eran anormales en esas 3 formas. Vamos a la otra placa, Paula. Primero, la cápsula estaba deformada, no era firme, y por lo tanto no podía penetrar y fertilizar un óvulo en forma normal. La segunda anormalidad más prevalente era la cromatina difusa o ausente, y la cromatina, ahí estamos aclarando, contiene el material genético vital, el ADN, ¿no? Que se transmite de padres a hijos, los genes, ¿sí? Y la tercera anormalidad prevalente fue espermatozoides tan inmaduros que en el hombre normal sano nunca se verían en una eyaculación, pues estaban incompletos. Fíjense, espermatozoides incompletos. Los daños, ¿no? En el hombre. Entonces, estos fumadores griegos con una potencia, repito, del 5 al 6%, y en ese momento, en el año 85, en Estados Unidos era del 3 al 4% la potencia. Imagínense ahora, ¿no? Esto yo lo escribí en el año 2019, y teníamos alrededor, por lo menos, del 15% en ese momento, ¿no? Y estamos en el 2022 ahora. Entonces, ella hace una recomendación. Y esta recomendación la hace a Canadá, donde se hacen muchos estudios científicos, a Salud Pública en Ontario, Canadá, en 1983. Y fíjense lo que dice. Vamos a la otra placa. La recomendación del Comité sobre Salud Pública de Ontario, Canadá, hecha en 1983, que dice: todos los médicos deben apresurarse a preguntar a sus pacientes sobre su consumo de cannabis como parte de sus valoraciones médicas y quirúrgicas. Fíjense, que es lo que tendríamos que estar haciendo acá, y ojalá que los médicos lo estén haciendo. Primero, mujeres embarazadas, o sea, preguntarles si están consumiendo o no, ¿sí? Segundo, mujeres que desean ser madres. Tercero,
hombres que desean ser padres, por lo que vimos recién, ¿sí? A partir de las claras señales que estamos recibiendo de las investigaciones actuales, son estos tres grupos de fumadores de marihuana los que están en peligro de perjudicar a los miembros más indefensos y vulnerables de la raza humana. ¿Quiénes son? Los bebés que aún no nacen y los recién nacidos. Por estos daños en el hombre y en la mujer que hemos visto recién. Bueno, justo las 20 horas. Hacemos 5 minutos de descanso y seguimos con los daños en el cerebro, ¿sí? Vamos a la placa que dice daños en el cerebro. Y lo dejamos ahí, ¿sí? Bueno, ¿cómo empieza esto en función de las investigaciones? Hay un psiquiatra, Hert, él en una escuela médica de Tulane, en Estados Unidos, comienza a preguntarle a las personas si fuman marihuana. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con síndrome desmotivacional, que es lo que ustedes ya lo tienen ahí en el documento, irritabilidad, hostilidad anormal, abruptos cambios de humor y memoria de hechos recientes deteriorada, ¿no? Que es algo que siempre está presente. Después encontraron depresión e incluso sentimientos suicidas, ¿no? Y comienza a estudiar el tema. Llega a varias conclusiones. Una de esas conclusiones es que él encuentra que el THC, que es el que mayor poder psicoactivo tiene, produce un deterioro en las neuronas, que son las células nerviosas. Las neuronas tienen reguladores de supresión, o sea, toda la información que nosotros recibimos, estas neuronas digamos, la regulan, porque si no el cerebro sería, digamos, un lío tremendo, ¿no? Entonces hay información que pasa y otra que no pasa, porque si no sería imposible que estemos en equilibrio. Eso lo hacen estas neuronas de supresión se llaman, son células nerviosas, ¿no? La marihuana afecta a estas células de supresión, porque son las que regulan, digamos, los mensajes que pasan y los que no pasan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona al consumir marihuana pone su atención en un foco solamente. Por ejemplo, está ahí mirando un río y lo mira. O está mirando un árbol y está un rato largo mirando el árbol y las demás cosas no las registra, ¿no? Fíjense lo que sería ir fumado en un auto, ¿no es cierto? Es como los chicos que tienen una cosita y los chicos se concentran en el cochecito o en una muñeca de trapo toda rota, pero se concentran en eso, ¿no? Bueno, pasa eso con el deterioro, ¿no es cierto?, de las células nerviosas de la supresión. La alteran, ¿sí? En el 71, el doctor Campbell encontró en una investigación hecha en Bristol, en Inglaterra, él publica un estudio sobre 10 consumidores de marihuana entre los 18 y los 26 años, que habían fumado entre 3 y 11 años, estos 10 fumadores. ¿Qué es lo que encuentra? Ojo con esto, vamos a la placa, Paula. Ellos primero encuentran cambio de personalidad y pérdida de la memoria reciente, que está en casi todos los estudios, ¿no? Pero él encuentra, el doctor Campbell, en Bristol, Inglaterra, descubrió que una pérdida de la sustancia cerebral había dado como resultado una atrofia de ese órgano, comparable con la que ocurre en personas entre los 70 y los 90 años de edad. O sea, dicho en otros términos, una persona mayor entre los 70 y los 90 años sufre cambios en su mente normales por la edad, ¿no es cierto? Pero ¿qué encontró?
que la marihuana había producido ese cambio en personas jóvenes, repito, entre 18 y 26 años. O sea, se le había acelerado el envejecimiento. Eso es lo que encontró el doctor Campbell. Además, Campbell también encontró que estos sujetos que habían consumido marihuana durante 11 años mostraban más atrofia que quienes solo habían consumido durante 3 años. Y concluyó que el consumo regular de cannabis produce atrofia cerebral en adultos jóvenes. Fíjense. O sea, más consumo, más problemas. ¿Sí? Menos consumo, menos problemas. Hay otro estudio hecho también de parte del doctor Hilkerson en Cleveland, que estudia con otro médico de la Facultad de Nueva York, un médico llamado Ittel de apellido, y a las conclusiones que llegan es la siguiente. Ponemos la otra placa. El consumo agudo o crónico de la marihuana produce un cambio en el electroencefalograma hacia lento. Miren lo que muestra el encefalograma. Se comienza a lentificar, lo cual está definitivamente asociado con un deterioro de las funciones cognitivas y puede haber una correlación psicológica de tales síntomas, como carencia del deseo e interés, o sea, el síndrome desmotivacional, que ya lo vimos anteriormente. O sea, demostrado científicamente con el electroencefalograma que se torna lento. Así que estos son estudios científicos, ¿sí? Y fíjense acá, esto es lo siguiente del 2018, una investigación de una periodista, Pilar Quijada, que publica lo siguiente. El título de la investigación dice: cosas que envejecen prematuramente tu cerebro. Están estudiando el envejecimiento del cerebro y están comparando la edad cronológica, ¿no?, con el documento, con lo que aparenta el cerebro, que es generalmente por el flujo de sangre que tiene el cerebro. Y se escanean a 30.000 personas. 30.000 personas, desde los 9 meses a los 105 años. ¿Y cuáles son las conclusiones? Vamos a la siguiente placa, Paula. El hallazgo más sorprendente ha sido que el cannabis tiene un efecto especialmente importante en el envejecimiento acelerado del cerebro, pues lo acelera casi 3 años, 2 años y 8 meses. ¿Sí? Otro medio año, 0,6, lo hace el alcohol, y si una persona consume alcohol y consume marihuana, el cerebro suma 3 años y 4 meses más de lo que corresponde por la fecha de nacimiento, con el consiguiente deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, por sumar el alcohol más la marihuana, y acuérdense lo que dijimos recién. Los investigadores advierten que frente a la visión cada vez más generalizada de la marihuana como una sustancia inocua, que eso se ve como que no hace nada, ¿no?, este estudio debería servir como una llamada de atención. O sea, estudios científicos que demuestran el envejecimiento del cerebro a las personas que fuman marihuana. Y si le suman alcohol, con mayor razón todavía. Y acá viene otro problema, que son el problema de las mezclas, ¿no? Ustedes saben que las mezclas de, por ejemplo, del Fernet con las bebidas cola, ¿no? El Fernando VII, el Fernandito y toda el doctor Mojito, que son otro tipo de mezclas. ¿Sí? Las mezclas producen mayor deterioro. Esa sería la conclusión, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de las mezclas del alcohol, pero vamos a ver las mezclas de las drogas acá, ¿sí? Entonces vamos a citar una investigación del 2013, ¿no?, 11 años, de la periodista Giselle Sousa Díaz del diario Clarín, que hizo una investigación exhaustiva
y cita cifras del Cedronar, o sea, cita que les da el Estado. ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión a la que llega en el caso de Buenos Aires? Vamos a la placa, Paula. La ciudad de Buenos Aires, según datos del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Estamos hablando del 2013, la mitad de los que llegan intoxicados a una guardia es por consumo de 2 o más drogas. Hospital de la ciudad de Buenos Aires. Intoxicado por consumo de 2 o más drogas, y que cada hospital recibe unas 25 personas poliintoxicadas por fin de semana. Y en las fiestas electrónicas se dispara. Llegan a mezclar 4, 5 y hasta 6 sustancias. Estamos hablando acá de capital. Estamos hablando de las mezclas. ¿Sí? Estamos hablando de las fiestas de fin de semana, de las fiestas electrónicas. ¿Sí? Así que presten atención, por favor. Está la opinión también del doctor Oscar Molteni, un psicólogo y director del Hospital Reencuentro que está en La Plata, donde lo que dice esta investigadora, que de 8 pacientes de cada 10, 8 de cada 10 están en tratamiento por dependencia a más de 2 drogas. 8 de cada 10. En ese entonces, en el 2013, en un hospital de La Plata, y lo dice su director. Y dice, vamos a la placa. Hace décadas, muchos de los que consumían drogas buscaban reflexionar, ¿no? Eso era en la década del 60, del 70, el movimiento hippie y demás. Profundizar su estado. Hoy eso no existe, esa retórica dice no existe. Y lo que buscan es estar intoxicados. Llegar a un clima de desconexión. Fíjense lo que buscan los jóvenes, lo que buscaban en el 2013, estamos en el 2022. Desconectarse de la realidad. Por eso muchos combinan sustancias contradictorias como pegamentos y ansiolíticos, un alucinógeno y un depresor, que juntos llevan a un estado de estupefacción completa. Esta es era la manera de divertirse, ¿no? En ese momento. Bueno, las fiestas electrónicas hoy a lo que llevan, ¿no? Hay otra opinión. Ana María Giardinelli, titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de La Plata, que ella habla de lo complicado que es el policonsumo, o sea, mezclar varias drogas, porque una droga no se comporta igual sola que asociada, ¿no? Se comporta de otra manera los químicos. Esto lo dice también Mónica Napoli, toxicóloga del Hospital Santoyane de la ciudad de Buenos Aires. Y estos cuadros relacionados con el policonsumo se han apreciado en las fiestas electrónicas, como decía recién, y apunta a una toxicóloga del Hospital Fernández. Antes habíamos citado en la clase anterior a un toxicólogo del hospital, ahora es una toxicóloga, Marta Braschi. Miren lo que dice. Vamos a la otra placa. Dice, antes no se mezclaba el éxtasis con el alcohol, porque se respetaba el efecto de mantenerse rebotando, que es lo que produce el éxtasis. El éxtasis es un estimulante y un alucinógeno, una droga de diseño. No se mezclaba con el alcohol, porque querían consumir nada más que éxtasis. Ahora le suman alcohol, marihuana, ácido, se refiere al ácido lisérgico, popper, ketamina. Encima antes pasaba solo en las fiestas electrónicas y había una por año. Ahora hay varias. Y boliches de electrónica todos los sábados. En el carnaval del año pasado, en el 2012, fíjense lo que está diciendo, tuvimos todas las camas ocupadas con chicos que habían mezclado ketamina, éxtasis, marihuana, ácido y alcohol. La ketamina es un anestésico de uso veterinario y es un anestésico también en algunas situaciones para intervenciones menores en personas.
¿no? Pero generalmente es de uso veterinario. Y los chicos mezclando allí ketamina, éxtasis, que repito es un estimulante y un alucinógeno, marihuana, que es un depresor y un alucinógeno, el ácido lisérgico, que es un alucinógeno, y el alcohol, que es un depresor. Así que no hay cuerpo que aguante, ¿no? El cuerpo no sabe qué hacer. Bien, vamos a la otra placa y vamos a hablar de la marihuana y el sistema inmunológico. Bueno, habíamos citado a la doctora Marieta Isidorides, griega, ¿no? Que había hecho estudio en células de las personas, en este caso hace estudios sobre células sanguíneas de la mujer, y dice que los llamados palillos de tambor son apéndices del núcleo que se encuentra solamente en la mujer. Entonces, cuando hay una investigación de un crimen, por ejemplo, van a la célula y si tiene palillos de tambor, en una determinada cantidad, se determina que pertenece ese cuerpo, ya deteriorado por supuesto, a una mujer, ¿sí? Por los palillos de tambor que están en el apéndice del núcleo de la célula. Ahora, en el varón, esos palillos de tambor son difíciles de encontrar, son raros, ¿sí? Ahora, ¿qué hace esta investigadora? Realiza una investigación que le llevó varios años con 38 fumadores de hachís y 18 controles. Los controles son siempre personas sanas, ¿sí? Habían fumado estas personas hachís durante 16 años y habían fumado tabaco y tomado alcohol en forma moderada. O sea, habían consumido hachís durante 16 años, pero también fumaban y tomaban en forma moderada. ¿Qué es lo que encuentra esta mujer? En los controles, personas sanas que no fumaban, no tomaban, encuentran palillos de tambor cada 1000 células, aproximadamente. Y en mujeres normales, que no fumaban ni tomaban alcohol, aparecía en el 1 al 7% de las células. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto, ahí vamos a la siguiente placa. En el 61% de los sujetos que fumaban, el signo femenino se observó del 8 al 16% de sus células. Es decir, en una proporción mayor que en las mujeres normales. Esto, dijo Isidorides, es con toda certeza un indicio de que el cannabis provoca un desequilibrio hormonal. ¿Se dan cuenta? Se encuentran esos palillos de tambor en hombres, ¿no? Que son propios de la mujer. Otro hallazgo de esta mujer, de esta científica, fue la disminución de la arginina, que la arginina es un aminoácido esencial que está en los leucocitos, y fíjense lo que pasa acá. Ella hace un informe en 1983 a la Fundación para la Investigación de la Adicción y a la Organización Mundial de la Salud en Ontario, en Canadá. Y por el informe dice lo que encontró. Miren lo que encontró, vamos a la siguiente placa. De acuerdo con esta hipótesis, los efectos biológicos observados en los consumidores crónicos de cannabis pueden explicarse por la depresión. La depresión es una disminución de la arginina que por sí misma puede causar aberraciones cromosómicas, madurez y motilidad de los espermatozoides reducida. Vieron que esto lo vimos recién con el efecto en los hombres. Ovulación defectuosa, retraso del crecimiento, inmunosupresión y reactivación de infecciones virales y efectos del sistema nervioso central, como anorexia, falta de coordinación motora y letargia, es decir, estar ahí desmotivado completamente. Es lo que encuentra en los estudios de esta mujer, y estos estudios en 1984 se consideran de ciencia sólida, los estudios de esta investigadora. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que observa ella? Esto es importante en estos momentos, hermanos, pongan atención, por favor, porque nosotros estamos en este momento con una
digamos, después del coronavirus, después de la pandemia, y siempre aparecen en invierno, no las afecciones de las gripes. En este momento está la gripe A, sobre todo acá, ¿no es cierto? Y yo me la pesqué, la gripe A. Entonces está la gripe A en este momento en la calle, en los supermercados, en todos lados, ¿no? Entonces, fíjese esta situación. La doctora examina linfocito y neutrófilo, que son dos tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos es el armamento de defensa que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, ella observa, 1984, cientos de linfocitos y neutrófilos. Repito, son del sistema de inmunización del ser humano. Los linfocitos constituyen un 20 a un 30% de los leucocitos. Los leucocitos son los soldados, ¿no? Y hay entre ellos, de un 20 a un 30%, se llaman linfocitos. Estos se dividen cuando entra un organismo como un virus, son soldados los leucocitos y los linfocitos, soldados que atacan al virus, ¿no? Nuestro cuerpo se defiende así, son soldaditos que van a atacar. En cambio, los neutrófilos son células que absorben a las bacterias, se las comen. Ese es el sistema inmunológico nuestro, ¿no? Tenemos esa capacidad. Llega un momento en que el cuerpo nuestro reacciona. Y si tenemos digamos, un buen sistema inmunológico, la enfermedad está unos 2 días y se va. En algunos está 8, en otros 2 meses porque tiene el sistema inmunológico bajo. ¿Y a dónde está el tema? ¿Cómo afecta la marihuana al sistema inmunológico? Entonces, ¿qué es lo que encuentra esta mujer? En los controles encuentra células gruesas, firmes y de apariencia saludable, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que el núcleo de la célula, que es en la afectada, es la que lleva el DNA, que el disóxido ribonucleico, que es los genes, ¿no es cierto?, que se transmiten, y es la vida misma de la célula. Entonces, ella encuentra deterioro en esto, ¿sí? Y aquí demuestra cómo el sistema inmunológico va bajando. Y en otra investigación, en 1974, otro médico, Gabriel Nass, de la Universidad de Columbia, él había comprobado la dificultad que tienen los linfocitos T y los linfocitos B para multiplicarse, debido al tema de la marihuana. Entonces, ¿dónde está la calidad del sistema inmunológico? En la cantidad de soldados que van a enfrentar al virus que entra. Entonces se dividen linfocitos T y linfocitos B. Entonces, la investigación que hace es con personas, con chicos que son jovencitos, habían fumado, por ejemplo, una vez a la semana o varias veces a la semana, un promedio de 4 años, con 21 años de edad. Con 21 años de edad. Y los controles, que los controles siempre son personas sanas, tenían 24 años de edad. ¿Qué es lo que encuentra acá? Los linfocitos siempre se dividen en las personas más grandes, se dividen mejor, ¿no es cierto? Él encuentra, y vamos a la placa, Paula, el índice de división de los T-linfocitos de un promedio de 44% más bajo en los jóvenes fumadores que en los controles. ¿Se dan cuenta? Vamos a la siguiente placa. Es un estudio hecho en la siguiente, de la doctora Ingrid Latner, que trabaja en Cleveland, y ella encuentra en los consumidores de marihuana jóvenes, encuentra esto. Ahora, dice, y está hablando antes de 1990, según cita esta autora, un adolescente que es fumador crónico de marihuana llega con síntomas que incluyen dolores de pecho, y esto es lo que está pasando ahora, acá en Argentina, tos crónica, bronquitis,
dolor persistente de garganta, fiebre, periodos menstruales irregulares, depresión. Y también están los que hablan de sentirse enfermo todo el tiempo. Y otro médico, que ya lo hemos citado también, el doctor Gabriel Nas, dice lo siguiente de toda esta situación, y ponemos la siguiente placa. En lo que se refiere a los efectos de la marihuana sobre el sistema de inmunización, en la actualidad, esto era antes de 1990, existe una gran cantidad de pruebas que sugieren, aunque no concluyen, que el consumo de marihuana puede provocar incapacidad inmunológica, o por lo menos una disminución, como dice acá. Quizá el cannabis sea un inmunodepresor, o sea, deprime al sistema y no lo suprime. Siempre está el sistema inmunológico, pero con la marihuana se deprime. Ahora, ¿puede haber más daño? A ver, hay otra investigación hecha por un médico, Akira Morishima, de la Universidad de Columbia, que él publica un estudio en 1973 sobre cromosoma y los T-linfocitos de 25 varones adultos, entre 18 y 28 años, los que habían fumado marihuana durante un promedio de 4 años, variando de 1 a 10 porros por semana, ¿no? Entonces, ¿qué encuentra este doctor Morishima? Y vamos a las placas 77 y 78, Paula. Lo que el doctor Morishima encontró en su sujeto fue un aumento en el número de células con menos de 46 cromosomas normales de un ser humano, desde 30 hasta únicamente 5. O sea, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Qué es lo que encuentra él? Menos cromosomas, de 30 a 5. Los cromosomas faltantes habían desaparecido o estaban destruidos. Cerca de la tercera parte de las células de un formador ácido de marihuana tenía menos del número normal de cromosomas. Los jóvenes que presentaron la peor pérdida de cromosomas fueron los que fumaban la mota, ¿no? Otro nombre, diariamente, y aquellos cuyas células normales se encontraban entre 20 y 30 cromosomas. Y fueron quienes consumían marihuana una vez a la semana o cada fin de semana. Vamos a la otra placa. Durante más de 20 años he efectuado investigaciones en las células humanas, dijo el doctor Morishima, y nunca me he encontrado con otra droga ilegal que tenga un efecto similar al que la marihuana tiene sobre el disoxirribonucleico, que es digamos, el patrón, el libro de la vida de los seres humanos. Es lo que se le da a la generación siguiente, que la transmiten los padres, ¿sí? El ADN, ahí colocan una hermana, ¿sí? ¿Y qué es lo que encuentra otro investigador? Y vamos a la siguiente placa, el doctor Steven Schaber, del Departamento de Ginecología del Colegio de Medicina de Utah. Miren lo que encuentra, con controles y con personas que fumaban. En los controles de cada 100 células había un promedio de 1.2 con ruptura cromosómica. En los controles, o sea, normales, ¿no es cierto? Cifra que era más del doble en los consumidores de marihuana. De cada 100 células, un promedio de 3.4 mostraban tales rupturas, lo que significa un deterioro considerable. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que hay un daño en el DNA y en el RNA, que es el mensajero, que lleva el mensaje genético que se transmite de padre a hijo, ¿sí? Entonces, hay una ruptura de los cromosomas. Y acá vamos a la otra placa. Exacto, es posible que sea eso la hermana que está preguntando, mutaciones genéticas. De hecho, si hay deterioro en los cromosomas, ¿no es cierto? Puede haber deterioro en la descendencia. Pero fíjense,
Más de una docena de equipos de investigación de Estados Unidos, Canadá, Francia e Israel han demostrado que la marihuana y los cannabinoides individuales reducen la capacidad del organismo para sintetizar el DNA y el RNA, que es el mensajero, y las proteínas esenciales. ¿Hasta dónde afecta? Por eso dijimos al comienzo de esta charla que afecta las células. No hay otra droga que afecte tanto las células como esta. Y vamos a la otra placa, que hay otro investigador, Alexander Jakubovic, que dice lo siguiente. Todo esto significa que todo el conjunto de cannabinoides de la marihuana es más perjudicial que los ya preocupantes efectos mostrados por investigadores que trabajan solo con uno o dos cannabinoides individuales. Así que, digamos, es imposible que se llegue a una conclusión, ¿no es cierto?, si estamos demostrando que no es lo mismo estudiar algunos, dos o tres cannabinoides que todo el conjunto de los cannabinoides, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Y vamos ahora, nos faltan algunos minutos, vamos a la marihuana y el alcohol. Esto nos interesa a nosotros sobremanera, ¿sí? Ya nos queda poquito. La marihuana y el alcohol. Bien. Bueno, hay una investigación hecha en 1983 en Nueva Jersey, en un hospital, con 100 marihuanos alcohólicos. Marihuano alcohólico. Entre los 15 y los 40 años, que habían comenzado con su hábito en la adolescencia, ¿eh? Y no habían consumido otras drogas. Diariamente se les practicó prueba de orina y en muchos los resultados fueron positivos en cuanto a los cannabinoides durante 40 días, lo que demuestra palmariamente el factor acumulativo de los químicos, ¿sí? Esto ténganlo presente, ténganlo esto presente. La marihuana, según sea la asiduidad con la que se consuma y según la potencia con la que se consuma, llega a estar un mes, y en este caso 40 días en el cuerpo de las personas. 40 días. No pasa lo mismo con otras drogas, porque se pega a los tejidos grasos, ¿sí? Y ya vimos dónde hay tejidos grasos, ¿no? El cerebro, el sistema reproductor masculino, el sistema reproductor femenino, todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentra este doctor Gold? Ahí vamos a la otra placa, Paula. Dos placas, 83 y 84. Una persona, ¿qué es un marihuano alcohólico? ¿No? ¿Qué es un marihuano alcohólico? Una persona que está gravemente incapacitada en numerosos campos: psicológico, fisiológico y social. Entonces, cuando hay problemas físicos, psicológicos, entre los síntomas se encuentran dolores de cabeza crónicos, que en algunos casos duran varios días. Durante el periodo libre de droga en el hospital, los dolores de cabeza del sujeto desaparecieron, le sacaron la marihuana. Otros síntomas incluyen ataques de pánico, con el corazón acelerado, sudoración, palpitación y respiración pesada, junto con una gran ansiedad. Ahí vamos, me parece que vamos a la otra. Otros síntomas incluyen, entonces, esto es lo que estaba leyendo recién: ataques de pánico, corazón acelerado, lagunas o pérdida de la memoria, que puede variar desde pocos minutos hasta un fin de semana. Otros presentan deteriorización del ego, o sea, se creen nada, ¿no es cierto? Dado que casi todos los consumidores consideran a la marihuana como nada, como no hace daño. Entonces no atribuyen su fracaso e incapacidad en la droga, sino a ellos mismos. Dice, no, yo soy el que estoy fallando, a mí la marihuana no me hace nada. Cuando en realidad es la marihuana la que le produce esta deteriorización del ego, ¿no? Ellos creen que son ellos incapaces. No, los hace incapaces la marihuana. Estamos hablando de los marihuanos alcohólicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que dice este médico en la siguiente placa que hay una adicción fisiológica
porque hay personas que dicen que no hay una adicción fisiológica, porque hay síndromes físicos de abstinencia, irritabilidad, alteración del patrón del sueño, y dice lo siguiente, que los psiquiatras que no han estudiado los signos, síntomas y peligro de fumar marihuana crónicamente, no se dan cuenta de que es virtualmente imposible curar a un fumador de este tipo hasta que éste ha renunciado totalmente a la droga. ¿Se dan cuenta? Entonces, para empezar a hablar con una persona que está enferma por consumir marihuana, más se le pone alcohol, no podemos hablar con él hasta que se le retiren todos los químicos del cuerpo. Esa es la parte de desintoxicación, porque se le va liberando la mente, se le va liberando el cuerpo, comienza a tener hambre, quiere dulce, una de las características es que come mucho dulce, a veces se atragantan con la comida por el hambre, y eso es bueno en el sentido de que es un síntoma de que el cuerpo se está recomponiendo. Pero hasta que no deje la marihuana no podemos hablar de recuperación, de comenzar a hablar de una recuperación. Hay otro psiquiatra de la Universidad de California, el doctor Janowski, que dice lo siguiente. Paula, vamos a la otra. Los fumadores de pronto sienten que pierden el control cuando están en un viaje y el consumo, el poder psicoactivo del THC es elevado. Siente que pierden el control e incluso la mente, así que su mente va para un lado y ellos van para el otro. Otros se sienten suicidas, tienen sentimientos suicidas. El tratamiento es hablar con ellos. Hay que hablar con ellos. Hablar, asegurándoles que el ataque desaparecerá después del viaje, y generalmente así sucede. O sea, cuando están estas personas, ¿quiénes son los que lo ayudan? Los amigos, las amigas, la mamá, la hermana. Entonces hay que hablar con ellos, hay que hablar con ellos, hay que hablar con ellos, y tomar mate con ellos, y estar dándole agua, y si piden dulce hay que darle dulce, hasta que se le va pasando, ¿no es cierto? Después de varias horas se le va pasando y se le va despejando la mente, que todavía va a estar obnubilada por mucho tiempo, ¿no? Pero el tema es hablar con ellos, porque en esos momentos pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Bien, acá hay otra investigación de un médico, Roberto Dupont, que habla de los estados agudos de paranoia que puede tener una persona, ¿sí? De la situación psiquiátrica dormida que puede tener una persona. Bien, lo que anotó la hermana ahí. Miren lo que dice, vamos a la otra placa, Paula. El doctor Dupont dice, una persona puede tener una vulnerabilidad no manifiesta a enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Es lo que decíamos hoy, ¿no? Con el COVID resulta que los médicos se dieron cuenta que despertaba algunas cosas. Bueno, la marihuana puede despertar algo que está dormido ahí, como la esquizofrenia. La marihuana actúa como una llave, ¿no? Que abre, descubriendo esa tendencia que antes estaba oculta. Entonces, en muchos casos, la nueva enfermedad desarrolla vida propia. O sea, se le despertó la esquizofrenia y la esquizofrenia de ahí en más tiene vida propia. Les cuento, nosotros sacamos a un muchacho con Paco, que se le despertó la esquizofrenia, y lo tuvimos ahí en la iglesia, y iba a la iglesia y lo llevábamos hasta que se le desapareció la esquizofrenia despacito, y desapareció, ¿no? No es normal que esto pase, ¿no? Que se le desaparezca la esquizofrenia. Hoy está trabajando saludable, ¿sí? Pero no es sencillo, no es fácil. ¿Por qué se le desapareció? Porque, bueno, se encontró con Cristo, este es el tema, ¿no? Entonces, este doctor advierte que miles de personas llevan consigo una patología potencial y latente. Potencial y latente. Bueno, un dato, y con esto terminamos.
así no entramos en otro, a ver, en otro tema. No, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar otro poquito. Nosotros tenemos en el mundo que una persona se suicida cada 40 segundos. Es un tema tremendo que tenemos que abordar en las iglesias. Por distintos motivos, es muy complejo el tema. Pero en el mundo, cada 40 segundos se suicida una persona. Nosotros tenemos que ver acá qué es lo que pasa en este momento. Entre los que se suicidan están los uniformados. Muchos uniformados jóvenes que con un arma en la mano se suicidan. Y jóvenes, ¿no? Adolescentes también. Vamos a ver otros datos científicos sobre la marihuana. En este caso es un documento del Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, de septiembre del 2015, que lo firma la doctora Nora Volkow, una autoridad en el tema. Una autoridad. Septiembre del 2015, estamos en el 2022. ¿Sí? Miren lo que dice ella. Vamos a la otra placa, Paula. Dado que la marihuana perjudica la memoria a corto plazo, el juicio también, ¿no? Y distorsiona las percepciones, porque es un alucinógeno, su uso puede perjudicar el rendimiento académico o laboral y hacer que sea peligroso conducir un automóvil. El consumo de marihuana también afecta sistemas cerebrales que se continúan desarrollando hasta los 25 años, por lo que el consumo regular durante la adolescencia puede tener un efecto negativo y prolongado en el desarrollo cognitivo. Estos son datos científicos del 2015, del Instituto de Drogas de Abuso de Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos acá en los primeros días de noviembre la Expo Cannabis, que van a hablar loas de la marihuana. Loas, sirve para esto, sirve para el otro, sirve para esto, sirve para el otro, ¿no? Y bueno, ustedes están escuchando en este momento datos científicos. ¿Sí? Entre más joven se empieza, es peor. Nosotros tenemos un promedio de inicio de 13 años y medio en casi todas las drogas y hay chicos que comienzan a los 8 o los 9 años. Vamos a la otra placa. Yo les decía hoy el del adelanto, ¿no es cierto?, de lo que se ha encontrado en los últimos años, y esto es del 2015, ¿sí? Para que ustedes vean que son datos que están corroborados lo que yo les estoy dando. Dice, esta sustancia química, y está hablando del THC, se encuentra en una resina preparada a base de las hojas y los tallos de la planta femenina del cannabis, cosa que nosotros ya hemos visto, ¿sí? La planta también tiene más de 500 químicos, aparte de incluyendo más de 100 compuestos químicamente relacionados al THC, llamado cannabinoide. Bueno, esto para que ustedes vean que todo lo que yo les dije anteriormente está corroborado por este paper científico del Instituto Nacional de Drogas, ¿no? Que les dije que tenía más de 500 químicos. Y acá está hablando del 2015 la doctora Volkow, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa? Ellos tienen alrededor de 20 millones de usuarios de marihuana y está en 29 estados, según lo que vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué pasa entre los estudiantes en ese tiempo? Vamos a la otra placa, Paula. Fíjense un estudio entre los estudiantes. Entre los estudiantes del 10º grado, los del 10º grado son de 15 años, ¿no? Ustedes hagan el parangón con los chicos nuestros, 15 años, están en el secundario. El 27,3% habían usado marihuana en el último año. Y el 16,6% eran consumidores en ese momento. 15 años. Y estamos hablando de Estados Unidos en el 2015. La tasa de uso entre los estudiantes de 12º grado, grado 12, 14 años sería, 17 años, era más alta. Un 35,1% la habían usado el año de la encuesta
y el 21,2% eran consumidores en ese momento. Estudiantes. El 5,8% mencionaron que ellos usaban marihuana a diario o casi todos los días. Estamos hablando, allá el octavo año son 13 años, el noveno 14, el décimo 15 años. Y el 12º serían 17 años, cuando se está terminando el secundario. Así que hagan el parangón con los chicos nuestros. Y fíjense lo que dice acá esta mujer, y vamos a la otra placa, como la individualidad, que lo dijimos en la primera clase, la individualidad marca, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona sana que una persona que tiene una enfermedad latente, no es lo mismo la mujer que el varón, no es lo mismo un chico de 13 que un chico de 21, no es lo mismo un chico sano o una mujer sana, no es lo mismo. Entonces, cada persona reacciona de diferente manera, ¿no? Yo creo que les dije, me parece que les comenté a ustedes, y si no se los digo ahora, que a mí el boldo me hace mal, los químicos del boldo me hacen mal, pero a mí, y capaz que ahí no sé cuántas personas hay conectadas ahora, hay 39, se fueron algunos. Capaz que no le hace nada el boldo, y a mí me hace mal, por eso la individualidad es muy importante, ¿no? Fíjese lo que dicen, vamos a no, ahí está la placa. Dice, las experiencias agradables con la marihuana no son en lo más mínimo universales. En vez de relajación y euforia, algunas personas experimentan ansiedad, miedo, desconfianza o pánico cuando usan marihuana. Estos efectos son más comunes cuando se usan altas dosis, cuando la marihuana tiene una potencia más alta de lo que se espera o cuando la persona es inexperta. Es decir, un chico le invitan un porro y es potente y nunca fumó y puede tener graves problemas. Las personas que han tomado dosis altas de marihuana pueden experimentar psicosis aguda, un tipo de locura aguda, ¿no? Que incluye alucinaciones, espejismo y una pérdida del sentido de pertenencia e identidad. Creen que su cuerpo está en un lado y ellos están en el otro, que su mente está en un lado y están en el otro. Bueno, vamos a ver 3 placas y estamos terminando. Vamos a la siguiente con el documento este, ¿sí? Fíjense lo que dice. El THC y otros químicos cannabinoides, dijimos recién que son más de 100, en la marihuana son similares a los químicos cannabinoides que el cuerpo produce naturalmente. O sea, nosotros tenemos químicos cannabinoides a descansar y se quedan relajados. ¿Qué está actuando ahí? Omar, ¿podés repetir lo último? Porque se te colgó y no se te llegó a escuchar. Al menos a mí se me colgó, creo que a los demás también. Sí, repito. El cuerpo humano tiene cannabinoides endógenos, pero los produce el cuerpo, esos químicos, ¿no? Similares a lo de la planta. Cuando nosotros nos cansamos, porque caminamos mucho o porque salimos a correr y después descansamos, actúa ese sistema, ¿no? Anandamide se llama, los químicos, el sistema, y nos quedamos relajados, porque descansamos y el cuerpo químicamente responde. Así que nos quedamos en el sillón ahí y nos quedamos quietitos, ¿cierto? El cuerpo funciona solo. Entonces, estos cannabinoides endógenos que tenemos en el cuerpo, nosotros los químicos, por ejemplo, el anandamide o anandamida, le dicen algunos, funcionan como neurotransmisores. A ver dónde estamos acá. Ahí está. Porque ellos mandan mensaje químico entre células, ¿sí? Y son las células nerviosas, ¿no? Y que están a lo largo de todo el sistema. Vamos a la otra placa.
Estos afectan las regiones del cerebro que influencian el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación, la percepción sensorial y temporal, ¿no? Estoy hablando de los químicos endógenos, lo que tenemos nosotros, el anandamide, ¿sí? Debido a esa similitud, el THC puede conectarse con las moléculas llamadas de los receptores cannabinoides, o sea, entran los químicos de afuera de la marihuana y se conectan con los químicos que tenemos nosotros naturalmente en el cuerpo y se sobrecargan. Los nuestros, los del cuerpo, se sobrecargan. Y entonces estos se encuentran en las regiones del cerebro y las activan y las perturban. Entonces nosotros tenemos así varias funciones mentales y físicas causando los efectos, estos efectos que se describían anteriormente. La confusión, digamos un estado agudo de paranoia, la desesperación, la ansiedad, el pánico, ¿sí? Porque los químicos nuestros del cuerpo se sobrecargan con los químicos parecidos que vienen de afuera. O sea que fíjense, es como si nosotros tuviéramos la marihuana metida dentro del cuerpo. Dios no los hizo así. Eso se llama anandamide, ¿no? Cannabinoides propios del cuerpo que funcionan cuando es necesario. Ahora, si los recargamos con los químicos de la marihuana, ahí entra la confusión que está relatada acá. Entonces, vamos a la última placa. Bueno, ahí está un dibujito, ¿sí? El de los receptores cannabinoides y lo que produce la marihuana que está dibujada ahí, ¿no es cierto?, sobre los receptores nuestros o el anandamide. ¿Qué es lo que produce? Una secreción de dopamina, un efecto superior de la dopamina. Hicimos este dibujo, esto me lo hizo mi señora. Después me cobró. Bueno, vamos a la otra placa y terminamos. Entonces, la marihuana perjudica seriamente el juicio, la secreción, la coordinación motora y la reacción temporal, ¿no? Cuando se va manejando se cree que se frenó enseguida y no se frenó enseguida. Y hay estudios científicos que han encontrado una relación directa entre la concentración de THC en la sangre y la inhabilidad para conducir, porque perjudica la coordinación motora. Es como una persona borracha, ¿no?, que cree que va manejando muy bien y va de un lado al otro. Entonces, en un metaanálisis, en un gran análisis que se hizo de varios estudios, se encontró que el riesgo de estar involucrado en un accidente es casi el doble después de haber usado marihuana. Así que fíjense cuántos accidentes de tránsito puede haber que está la persona, digamos, inundada de marihuana, y hasta que no le hacen los estudios y la persona no orina, no se sabe si tiene, qué es lo que tiene en el cuerpo. Se sabe que no está en condiciones de conducir y que no está borracha, pero tiene otro tipo de alteración. Bueno, eso sale en los estudios de laboratorio. Bueno, hasta acá llegamos, y llegamos bien, ¿sí? Justito. Bueno, por supuesto que estimo que debe haber muchas preguntas de parte de ustedes, porque fuimos rápido, pero les debe quedar un residuo, ¿no es cierto?, de los daños en la mujer, los daños en el hombre, los daños cerebrales, los daños en el sistema inmunológico, datos científicos del 2015, ¿no?, que hablan de los más de 500 químicos que tiene, porque ustedes, repito, se van a encontrar con información, ¿no?, que unos días más va a comenzar a funcionar en gran manera por los medios, que le van a mentir con respecto a la marihuana. ¿Cuál es el fin? La plata, las ganancias, la avaricia. Ese es el fin. Entonces, sepan, hermanos, de alguna manera ustedes son privilegiados en estar recibiendo esta información,
¿no es cierto?, que tiene datos de investigaciones, que tiene datos médicos, y que lo que dice el librito que ustedes tienen, ¿no?, en cuanto a qué es lo que es la marihuana y los efectos que produce, los hemos corroborado hoy con estos datos científicos. O sea, eso lo dice el Estado argentino teniendo en cuenta todos estos datos científicos que hemos mencionado nosotros. ¿Sí? Bueno, a ver si hay alguna pregunta, 5 minutos más y terminamos. ¿Alguna pregunta, pero relacionada con lo que vimos? ¿Sí? Porque yo no alcancé a ver las preguntas. No sé si hay alguna pregunta, Paula. Debe haber un A montón. ver. Pero ahí está, hay 27. Bueno, Vanessa preguntó si generaban mutuaciones genéticas. Bueno, sí, por lo que vimos, sí, ¿no? En el tema de el daño a los cromosomas, ¿no? Que tenemos 46 cromosomas y se encontraron de 5 a 30. Después, Juan José Terra preguntó, ¿el prensado paraguayo que se conoce en la región es la versión nuestra del hashish? Hashish. No. Hasta donde yo sé, no. Puede haber que tengamos la presencia del hachís, que acá no se usa generalmente porque se fuma, ¿no es cierto? Pero el prensado paraguayo, hasta donde yo sé, es, digamos, se prensa siempre, porque se vende así, en ladrillos se llama eso, ¿no es cierto? Se prensa siempre para transportarlo mejor. Pero hay un tipo de prensado de estas dos zonas que yo les mencioné preponderantemente, que es San Pedro y Pedro Juan Caballero, que es de muy buena calidad. Para hacer daño, por supuesto, ¿no? Y después de Concordia dijeron que, bueno, ellos contando como experiencia trabajando en dispositivos de la Cedronar, que una vez que les tocó un caso donde el bebé nació con normalidad, pero al mes presentó abstinencia. Debe ser de una mujer que consumió mientras estaba embarazada. Bueno, o sea, eso está ratificando todo lo que hemos dicho, ¿no? Ah. Todo lo que hemos dicho. Bueno, para terminar, Nada más. les digo lo siguiente. Este chico que yo les mencionaba que tenía esquizofrenia y está bien, el miércoles viene a mi casa y me dice, Omar, tenemos que salvar a Josecito, lo tenemos que salvar. ¿Y quién es Josecito? Y bueno, me dice quién era, ¿no? Un muchacho de unos 26 años más o menos. Dice, tiene un solo pulmón y fuma marihuana a 2 manos. Y lo internaron hace 15 días y la doctora le dijo, o dejás o te morís. Y rápido va a ser esto, porque te queda un solo pulmón. Con desesperación, ¿no? Y efectivamente, bueno, estamos en el tema a ver si podemos charlar con él. Pero fíjense, esto no es fantasía, ¿eh? Esto es real. Esto es real. Porque este muchacho lo acompaña a todas sus... le robaron la pensión, se lo estaba cobrando una chica, una exnovia. Y lo llevó a hacer la pensión otra vez, qué sé yo. Y él quiere ayudar a alguien que tiene un solo pulmón y lo está perdiendo por el hecho de fumar marihuana. Dice, no le puedo decir nada porque me dicen malas palabras y se va. Dice, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí estamos en eso, hermano. Por eso, con esto les quiero decir que esto no es broma. Esto no es broma. Estos son datos verdaderos para ustedes. Bueno, Dios los bendiga. Señor, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que se han agregado, Señor. Gracias por los que tienen interés, Señor, en escuchar, en aprender, Señor, y en devolver esto en ayuda a las personas. Te damos toda la gloria a ti. Gracias por estar con nosotros. Bendigo a mis hermanos en esta tarde, a su familia, a sus congregaciones, a sus pastores, a sus líderes, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.